Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días tengan amigas y amigos de Radio Marca, la radio del deporte. Comenzamos de nuevo esta semana con nuestros horarios habituales, fin de semana al límite, hoy programa de sábado, mañana también de 7 a 8 de la mañana, la tertulia al límite en la radio del deporte. Y lo hacemos con Víctor Palmeiro, la parte técnica, y Xavi Vergara, coordinación, producción y también mini tertulia. Tenemos en pleno mundial pues muchos temas de interés y por ello vamos rápidamente con las conexiones para nuestra mini tertulia Profesor López Nombela. Guadalajara, Gerardo Cebrián, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Madrid, novedad, sorpresa agradable. Chema Uceta, buenos días. Pues Chema Uceta. Hola. Ahora os oigo bien. Sí. Muy bien. Buenos días. Muy buenas. En Navalcarnero, Pedro Calvo, buenos días. Buenos días. A punto estaba de nombrar a Morar Zarzal. He estado a punto, pero bueno, he rectificado a tiempo. El que no puede rectificar es el VAR del partido de Portugal contra Croacia, pero de ello hablaremos mañana. Y en un instante, no sé cuándo, cuando él quiera y pueda, tendremos también aquí a nuestro compañero Xavi Vergara. En la primera parte de la mini tertulia de fútbol, profesor López Nombela, vamos a hablar del Mundial, no de todo. Mañana, por ejemplo, hablaremos ampliamente del partido de España frente a Austria, del enfrentamiento lunes 9 de la noche frente a Portugal. Pero hoy vamos a comentar sobre todo los partidos que se van a celebrar hoy sábado, y ello da pie a hablar de cómo han llegado a esos partidos los equipos que se van a enfrentar. Por ejemplo, a las 11 de la noche de hoy sábado, todo un Paraguay frente a Francia. ¿Os parece que hablemos primero de la eliminación de Alemania frente a Paraguay? Auténtica conmoción en Alemania con cese del entrenador de Nagelsmann. Se habla de Klopp, que de momento lo desmiente como futuro seleccionador del equipo germano. Y bueno, pues críticas muy profundas, yo diría como la de Oliver Kahn. Vamos a hablar, eso sí, con rapidez, con mucho cambio de tertuliano, pero que intervenga todo el que quiera de ese partido. Pedro, hasta ahora primera gran sorpresa del Mundial. Sí, hombre, al final Paraguay me pareció una selección muy floja, defendió muy bien, pero me pareció una selección muy floja, y Alemania jugó a un ritmo muy lento, que para una selección que te defiende tan bajo y con tantas ayudas, como rápido. Pedro, se te va la voz. Tenemos que intentar cambiarla. Te vamos a llamar de nuevo, ¿vale? Vale. Venga, a ver, Gerardo. Sí, bueno, abundo en lo que dice Pedro, ¿no? Es la bomba del Mundial hasta ahora, ¿no? Es increíble, ¿no? Paraguay no es nadie, no, además futbolísticamente hablando, primero por historia y segundo por lo que estamos viendo en este campeonato del mundo, me parece una de las selecciones más pobres del conjunto total de las selecciones presentes en el Mundial. Es un batacazo tremendo lo de Alemania, que además le lleva 3 mundiales consecutivos fracasando, ¿eh? Sí, efectivamente es un dato muy importante el que dices, porque yo tengo aquí unas declaraciones de Oliver Kahn, portero mítico de Alemania. Dijo lo siguiente: el problema no es de calidad, sino de confianza, que 3 entrenadores han fracasado en la misma fase de un mundial, Lopp, Hansi Flick y Nagelsmann, con 3 planes diferentes de juego y liderazgo. Tiene una explicación que no es solo la calidad. La causa de la eliminación hay que buscarla en el 6º penalti. Ningún jugador quería lanzarlo. Es un problema de confianza, no de calidad. El talento, esta es la última frase, te lleva a un mundial,
pero la responsabilidad y la confianza determina cuánto tiempo permaneces en dicho mundial. Psicólogo, ¿qué opinas? Bueno, vamos a ver, primero que Alemania debería ganar este partido mucho antes de que lleguen los penaltis, para empezar, ¿no? Y claro, cuando llegas a los penaltis, pues la situación se iguala muchísimo. No es una lotería, porque hay que tirarlos bien y también hay que pararlos bien, pero está claro que ahí se igualan mucho las fuerzas. Entonces, de hecho, hay equipos que me da la impresión que están atrás, a ver si llegan a los penaltis, y ahí es donde está su oportunidad, como ha pasado en este partido. Pero lo que está claro es que los penaltis de las tandas de penaltis, con las que se resuelven muchos partidos en estas competiciones, pues no son lo mismo que tirar un penalti en un partido, ¿no? En el minuto 27, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la trascendencia es mayor y además los que tiran, llega un momento en que no son especialistas, a lo mejor no han tirado nunca un penalti. Entonces esto hay que entrenarlo, hay que prepararlo también en los entrenamientos a nivel psicológico, para que el jugador, cuando se enfrenta a esa situación, pues pueda realmente eliminar toda la tensión que le sobra y concentrarse en dónde va a tirar la pelota, o si tiene que ver a dónde se tira el portero, en fin, la estrategia que se haya decidido, pero hay que entrenar a los chicos para que sean capaces de hacer esto. Chema, yo cuando vi la movida de que no quería tirar nadie de Alemania y la cara que tenía el que tiró y falló, dije, lo falla seguro, ¿eh? Es que es un marrón, ¿no? Realmente, que toca tirar un penalti decisivo y vas a ser el héroe o el villano. Y si nunca tiras un penalti, y menos, o no tiras nunca un penalti de esta trascendencia, pues es lógico que la ansiedad te pueda, y al final, pues eso es lo que repercute en que pegues peor a la pelota, que tomes peor la decisión hacia dónde tiras el tiro, bueno, que la pegues mal, en fin, etcétera, ¿no? Y bueno, pues una vez más se ha visto, esto no es nuevo, esto lo vemos en todos los torneos de este tipo, Eurocopa, Mundial, lo vemos continuamente. Pero vamos, sin embargo, se prepara muy poco. Que se puede trabajar más. Sí, y sobre todo tiene la mala suerte el jugador Leon Goretzka, el del Bayern de Múnich, que justo le enfoca la tele, se ve como el capitán le pide tirar el penalti y Goretzka dice no me atrevo. Y tiene que ser que no había tirado un penalti en su carrera profesional ninguno. O sea, nunca había tirado un penalti. Pero te digo una cosa, hay que entrenar a los jugadores para que puedan tirarlos. Sí, pero claro, si un jugador realmente, perdona que termine. Pero si un jugador en ese momento ve que no está en condiciones de tirar el penalti, creo que hace bien en decir que no lo puede tirar. Claro que sí. Sinceramente. Claro que sí. Y además es importante entender que hay jugadores que a lo mejor, pues siendo el número 1 no, el 2 tal, pero en el 3 pueden tirar, en el 1 les da más miedo, o el último, en fin, no sé, pero eso hay que prepararlo. Claro, ahora, llega el momento en que el jugador dice, mira, lo siento, estoy muy cansado, me duele no sé qué, o estoy muy nervioso, no lo puedo tirar. Y bueno, pues que entre otro. El problema es que a lo mejor no hay otro. Eso es lo que yo te iba a decir, Chema, que en el orden de tiradores, en el orden de lanzadores, perdón, no había otro mejor que Goretzka en aquel momento. Entonces yo creo que ahí, como jugador profesional, tienes que asumir un poquito ese riesgo. Sí. Ahora, fíjate, por ejemplo, ya que habláis de esto, el otro día, viendo el partido de Portugal contra Croacia, resulta que cambian a Cristiano. Le cambian. Y vamos a ver, es un partido que va a empate en ese momento, que puede que llegue a la tanda de penaltis. ¿Qué pasa? Tiras los penaltis y Cristiano está en el banquillo. Pero curiosamente el que le sustituye es el que marca el gol. Sí. Bueno, vale, bien, pero te quiero decir que también es interesante que a lo mejor hay que prever que puede haber penaltis, y tú en ese momento tienes que tener a los mejores tiradores en el campo. Claro. Pero que me rectifique Pedro si es que ha vuelto ya, pero yo creo que el problema de Alemania, penalti al margen, no puede ser. O sea, es lo que ha dicho Chema. Ya tenía que haber Chema, no tendría que haber llegado, claro. Tenía que haber llegado con un 4-0. Pero es que Oliver Kahn no habla solo de confianza en los penaltis. Oliver Kahn está hablando de la confianza en general, claro, exacto. De la falta de confianza del equipo como tal. Claro. Los nombres de los dos predecesores de Julian Nagelsmann, que no son dos desconocidos. Joachim Löw, campeón del mundo, y Hansi Flick. Claro, por eso cuando el río suena, ¿no? agua lleva. Bueno, luego, ¿qué opináis de lo de Klopp? Que parece que tiene bastantes posibilidades. Ha dicho Klopp que él no se esconde y que, bueno, ha dado a entender que sí. Hombre, yo creo que para un entrenador ser seleccionador de un equipo como Alemania, pues es un chollo, francamente, porque no estás expuesto 2 días a la semana a partidos importantes de la Champions o de tu liga local, y de vez en cuando pues juega la selección. Y además, siendo Alemania,
tal y como son los torneos finales ahora mismo, Eurocopas o Mundiales, con tantos equipos, es muy difícil que una Alemania no se meta. Es verdad que Italia no se ha metido, pero eso es lo raro. Lo lógico es que te metas y tú pues tienes una vida más tranquila, vas a todas partes, al palco, no sé qué, te mueves, ganas dinero y no tienes esa presión. Luego, claro, luego llega el Mundial, pues ahí sí, claro. Y ahí te las dan todas como no rindas. ¿Puede cambiar la dinámica de Alemania Klopp, Pedro? Hombre, sí, porque él conoce la liga, conoce a muchos jugadores, puede montar una selección a lo que a él le gusta. Y tiene una tremenda personalidad, ¿no? Claro, yo diría. puede montar una selección a lo que a él le gusta, porque aquí Alemania viene dando bandazos desde el que ganó el Mundial, del 2014. ¿Por qué? Pues porque ahí no ha pasado de la fase de 16avos desde que ganó el Mundial. Claro, pero porque venía con una estructura clara que era un poco la idea que hemos mantenido en España, que también tampoco nos ha ido muy bien, pero la idea que España, perdona, desde 2010 no ha ganado una eliminatoria del Mundial. Hasta ahora. Hasta ayer. Bueno, pero reitero, España lo ha querido mantener, no le ha ido mal en Eurocopas, pero Alemania es que no le ha ido bien ni en Eurocopas ni en Mundiales, porque no ha dado esa tecla de a qué se jugaba, porque lo estoy diciendo, Flick tiene una manera de jugar, Nagelsmann tiene otra manera de jugar, entonces al final Alemania no ha tenido, desde Lowe, no ha tenido un tema claro, no era reconocible a la hora de jugar, ¿vale? Entonces, yo creo que Klopp sí que le puede dar ese reconocimiento a la hora de ver nos gustará luego más o menos, pero sí que va a tener una idea clara de cómo juega. Para terminar de Alemania-Paraguay, un aspecto muy breve para Chema Buceta, si quiere decir algo, y si no, seguimos adelante. El entrenador ahora mismo de Paraguay, un ídolo en Paraguay, dice que, está escribiendo cómo aleccionó a sus jugadores. Dice que les dijo que los rivales, los alemanes, se habían formado en las mejores academias de Europa. Dice, nosotros, en cambio, venimos de la tierra colorada, nuestra camiseta lleva los colores de la tierra, venimos del sacrificio de unos padres que hacen todo lo posible para que sus hijos puedan entrenar, que muchas veces se privan de cosas y llegan con dificultades a fin de mes para darle la oportunidad de cumplir un sueño. Luchemos por ese sueño. Bueno, no sé. ¿Psicólogo? Pues a ver, una chorrada. A mí esto me parece que puede tener su sentido en un momento dado, pero es muy fácil cuando has ganado contar que dijiste esto antes de empezar, que no sé incluso si se ha grabado, que no, un poco como tal. Vamos a mí me parece sinceramente que la clasificación de Paraguay tiene que ver más con lo mal que lo han hecho del mérito de Alemania, que con lo bien que lo han hecho ellos. Sinceramente lo digo, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, entonces ahora que vincular esta arenga, que nosotros somos los pobres, los del pueblo, ellos han ido a universidades buenísimas y de esta manera motivar a la gente, pues bueno, a lo mejor efectivamente tiene su toque emocional, seguro que lo tiene, y eso hace que el equipo a lo mejor, pues no sé, pero claro, también se puede volver en tu contra, porque lo importante no es crear una emoción, lo importante es gestionar bien la emoción. Y ahí es donde puede ser un problema, ¿no? Pero ahora que han ganado, si dice que les dijo que hay que hacer el pino, pues dirán... Pues claro, si llegan a perder de goleada, nadie dice nada, está claro. Vale, pues venga, seguimos adelante. El rival de hoy a las 11 de la noche, Francia. Pedro, ¿el mejor equipo hasta ahora? Para mí, ahora mismo, sí, sobre todo en el aspecto ofensivo. En el defensivo tiene ahí cosillas, porque el otro día Suecia, sin hacer nada del otro mundo, le generó bastantes problemas hasta el primer gol, pero es que tiene una parte ofensiva brutal. O sea, es que no necesitan jugar. O sea, España necesita tener la pelota, Portugal necesita tener la pelota, pero es que Francia no necesita jugar. Francia pega arriba y como la coja uno de estos tres, te la lía. Entonces, ahora mismo, para mí sí. Para mí es la selección que sin jugar, y creo que este campeón del mundo, a no ser que pueda llegar España o a lo mejor tal vez Marruecos, es un mundial de mal juego. Pedro, dicen en Francia, en Francia, que el mejor jugador hasta ahora del mundial no ha marcado ningún gol. Porque para los franceses el mejor jugador de su equipo no es Mbappé, que ha marcado 6 goles, sino Olise. ¿Estás de acuerdo o no? Para mí sí, bien, totalmente de acuerdo.
¿Y vosotros, los demás, estáis de acuerdo también o no? 4 de esos 6 goles son goles de No, Olise. ha hecho ya 5 o 6 asistencias. 5 lleva, asistencias y 4 de los 6 goles que lleva Mbappé son más de medio gol y de Olise. Y algún palo que otro de tiro directo. Sobre todo me va a gustar hoy el partido porque Paraguay es una selección que es un poco más seria que el resto de las que ha enfrentado a nivel defensivo y me falta verle esa prueba con un equipo férreo atrás. Porque creo que, como dice Pedro, son aviones arriba. Eso es indudable, pero atrás sí que son mucho más... Se les puede meter mano y una selección como España sí que es cierto que le puede hacer mucho daño. Gerardo, ¿ilusionadísimo con la próxima temporada de Mbappé o no? ¿O te gustaría tenerle con Olise? Hombre, nos ha fastidiado, que ahora me gustaría tenerle con Olise. ¿A quién no? No, me parece un descubrimiento es tremendo lo de este jugador, chico, sí. Ya no solamente por lo que está haciendo en el Mundial, sino yo lo descubrí con el Bayern, reconozco que antes no, y me parece un jugador extraordinario. Ya está, punto. Francia es temible en estos momentos. Gerardo, se entiende más que con Vinicius, ¿eh? Sí. Mbappé. Sí, claro, es que con Olise es muy difícil no entenderte, ¿no? Y Chema, ahora lo que no sé si cuadrarían ahí Vinicius, Mbappé y Olise. No, sobra uno y yo creo que sé cuál. Bueno, pero dicho eso, Chema, tú que tienes mucho contacto con Inglaterra, Gran Bretaña, este chico nace en Londres, pero decide nacionalizarse francés y jugar con Francia. Bueno, no conozco el caso, pero tendrá algún vínculo con Francia, evidentemente, antepasados o algo, ¿no? Porque además Inglaterra y Francia son tradicionalmente rivales en casi todo, ¿no? A ver, acláranos, Gerardo. No, él se educa en el Reino Unido y tiene el padre y la madre son de ascendencia africana y concretamente la madre sí que tiene un vínculo. Es un país que en su día fue colonia francesa. Bueno, pero... Y a él le ficha el Bayern de Múnich, le ficha de un equipo francés. Le ficha del Crystal Palace. Acabar. Del Crystal Palace. De ahí la nacionalidad. Vale. Claro, de ahí la nacionalidad, pero realmente no hay más. Yo a Olise sí que es cierto que lo había visto también en la Premier, en el Crystal Palace, que es donde despunta, le ficha el Bayern de Múnich y ahí es donde termina ya de explotar. Pero en el Crystal Palace ya era un avión. O sea, era el mejor jugador de diferencia. Desde luego no tiene un apellido inglés. Tiene un apellido francés. O de origen francés. Sí, desde luego Olise no tiene un apellido inglés. Bueno, favorito. Tanto el padre como la madre son africanos y son de antiguos países donde Francia tiene mucho que ver. Bueno, vale. Ahí el nombre. Perfecto. Favorita Francia en ese partido frente a Paraguay y otro partido, no sé si... Bueno, perdona, favorita siempre y cuando el seleccionador de Paraguay no meta otro speech como el que has dicho antes, porque entonces si empieza a hablar... Claro. Y saca... Saca a los ancestros guaraníes de los jugadores. Esto es como en los dibujos animados, que el poder de la amistad lo puede todo. Claro. Vale. O sea que, ojo. Vale, Ojo dato, bien puntualizado el dato. Bien, otra eliminatoria. Confírmame la hora si es correcta, porque no sé si Marta Muñoz lo ha escrito. Canadá-Marruecos, 7 de la tarde. Confirmo en un segundo. El partido entre Canadá y Marruecos, efectivamente, se va a jugar a las 7 de la tarde. Antes del partido de Paraguay. Perfecto. Marruecos se clasifica tras una eliminatoria tremendamente dura contra Países Bajos. Se clasifica por penaltis, pero ¿lo mereció o fue un partido muy igualado, Pedro? Yo creo que lo mereció. Por ocasiones tuvo más Marruecos que Países Bajos, pero sí que es verdad que fue un partido igualado. De hecho, Marruecos empata en el descuento. O sea, y luego ya la prórroga y demás. Bueno, la prórroga tienen una ocasión que para mí es la parada del Mundial, tienen una ocasión brutal. Y bueno, yo creo que sí que lo mereció, porque está jugando así desde el primer partido con Brasil. Para mí es una selección africana, pero es de la más europea que hay, ¿vale? Dentro de que es africana. Y los jugadores están muy acostumbrados a jugar en Europa, con lo cual las tomas de decisiones son mucho mejores. Pero ya llegados hasta este punto, porque les ha tocado Canadá, pero si pasan, yo creo que va a ser su límite, porque atrás es una selección que todavía me da... ¿Quién le tocaría en cuartos? Francia. Uf.
Entonces ahí, y sobre todo porque además... Bueno, si no lo impide, como dice Chema, el entrenador paraguayo, claro. Si no impide Paraguay, les podría tocar Francia. Como pase Paraguay... Vamos a ficharle para Osasuna, hombre. No, por favor. No, que yo creo que con el poder de, como dice Chema, esto no es para siempre. Vale, venga, a ver, Canadá-Marruecos. Yo creo que gana Marruecos. Sí, Canadá fue muy flojita en la ronda de 16avos, clasifica mal dicho y pronto de rebote. Muy mal le tiene que ir a Marruecos. Efectivamente, yo creo que Canadá, lo digo firmemente, tampoco se mereció pasar, ¿eh? O sea, creo que fue un mal partido, fue el Canadá-Sudáfrica, podía haber pasado cualquiera de las dos. O sea, ahí le tocó a Canadá. La favorita Marruecos, para mí es tan favorita Marruecos como lo es Francia con Paraguay. Chema, tú que has seguido tantos partidos de este Mundial, disecciónanos tácticamente a los dos rivales. No, yo de táctica no entiendo nada y creo que es Pedro el que debe hablarnos de esto. No, bueno, que es una broma. Ya. ¿Te ha gustado Marruecos? ¿La has visto en algún partido? No sé si juega con 3 centrales o no. Eso es una cosa que me preocupa bastante. Bueno, casi, porque el lateral derecho juega por donde quiere. El del Paris Saint-Germain, sí. Pedro... Pero no hay que olvidar la trayectoria de Marruecos. Ya fue semifinalista en el último Mundial, ha quedado subcampeón en la Copa de África con el lío aquel que hubo. Sí, no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero está claro que es un equipo muy fuerte. Y ese comentario que ha hecho Pedro, claro, eliminó a España. Y ese comentario que ha hecho Pedro me ha gustado, que es el equipo africano que tiene más de europeo, ¿no? Y eso, pues, es un detalle importante. Claro. Perdón, sí. No, he terminado. Bien, Pedro, una última pregunta de este equipo de Marruecos. ¿Es tan bueno el chico el medio de 18 años? Sí, es espectacular. Él y el otro que tiene... Juega en el Leeds, ¿no? Sí. En el Lens. En el Lens. O en el Yo creo que en el Leeds. Porque, lo digo porque se enfrentó en la eliminatoria de la Champions al Real Madrid y no sé cómo el Real Madrid no lo detectó como un gran jugador, porque era a ese chico y al otro que juega. Claro. Al otro que juega al lado con él, el número 8 también, los vi en el Mundial Sub-20, que eran campeones del mundo contra Argentina, y además nos ganaron a nosotros también en la fase de grupos, y ya en ese partido a mí los dos me encantaron. O sea, bueno, vamos a dejar aquí el Mundial. Mañana hablamos de España, hablamos también de Brasil, de Noruega, hablamos de México, de Inglaterra, del público que está llenando los estadios, todo eso mañana. Pero antes de terminar la mini tertulia, un temita con Chema Uceta, antes de que nos abandone. No sé si has leído la noticia de que el grupo inversor de Pau Gasol va a invertir 25 millones en la comercialización de la Liga Femenina, la Liga F, y que el Real Madrid ha dicho que ellos no se apuntan porque quieren la exclusiva de ingresos comerciales, creo que son por 20 años o 25 años o así. ¿Conocías esta faceta de inversora de Pau Gasol o no? Una puntualización, Chema. El Real Madrid y otros 5 o 6 equipos. Y otros 5 o 6 equipos, sí. Vale, cuidado, ¿eh? A ver, no conozco los detalles, simplemente leí este titular en algún sitio y no conozco más, la verdad. Es más, si sabéis algo, me gustaría saberlo. A ver qué decís. Pedro, cuéntanos. No, yo no sé más que vosotros. Lo que he visto, que quiere comercializarla para darle un empuje económico y ya está. Y bueno, pues el Madrid, pero lo que ha hecho el Madrid y otros equipos más, pues sobre todo el Madrid, en estas cosas nunca suele entrar. No, y tiene lógica el Real Madrid, que es un equipo que parece... sus activos. Claro, que va a potenciar la sección. Los problemas que tenemos en Copa del Rey para poder poner la publicidad nuestra, o sea, claro. No nos deja. Hombre, y que no es igual el equipo femenino del Real Madrid que, por ejemplo, el Granada. Escucha, de hecho, el Barça tampoco ha dicho Tampoco, sí, ¿eh? Claro, porque son equipos que tienen la posibilidad de generar mucho dinero y no les vale con una limosnilla que les llegue ahora de $500,000 de euros. Por ejemplo,
Claro, tiene su lógica. Pero ¿quién está detrás de Pau Gasol? Porque también tiene el tema de no sé qué, tiene varios proyectos. Un grupo, no lo sé quién es el grupo inversor, no lo sé. Yo creo que esta medida está principalmente pensada para los equipos de media tabla para abajo, para recibir un ingreso ingreso extra. Claro, para el Granada $500,000 de euros, pues imagínate, $1 millón de euros, imagínate. Pero lo que está claro es que si el Madrid y el Barça no entran en el proyecto, pues el proyecto pierde valor. Sí, estoy de acuerdo. Pero, Chema, Pau Gasol son 25 millones de euros lo que garantiza. Pau Gasol y Marc han ganado bastante más de esa cantidad, es decir, que igual son ellos únicamente, ¿eh? Pau Gasol ha hecho contratos multimillonarios. Pero que no creo que lo hagan por amor al arte. No, claro que no. Como negocio me parece bien, claro. Que la gente haga negocios está bien, siempre y cuando se beneficien todos, ¿no? Eso es. Pero si el Madrid y el Barça no entran aquí... complicado, ¿no? Totalmente. Otra cosa es que si entran, y justo al revés, si deciden entrar, pues entonces crearán un entusiasmo distinto, un producto mucho más valioso y por tanto pues habrá más dinero también para todos. Efectivamente, sí. Bueno, esa era la noticia que yo quería contrastar con Chema Buceta. Chema, gracias. Pero en un segundo, porque ¿sabéis algo de la sección de fútbol femenino del Real Madrid para el año que viene? Han fichado a una jugadora noruega por $1 millón y pico de euros. Una jugadora noruega... ¿Sabes algo de este equipo? ¿Va a tener un equipo fuerte el Madrid? Parece que sí, ¿eh? ¿El Madrid, dice? Sí, el Madrid. Bueno, parece que está ha fichado 2 o 3 jugadoras importantes. Sí, la Noruega es el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino mundial. $1,5 millones de euros. Y el Barça, ojo, que se ha marchado Alexia Putellas. Eso es, el Barça se ha desmantelado. Y ojo que Salma Celeste Parayuelo ha dicho que tampoco sigue. Ya, pues habrá alguna oferta importante económicamente, seguro. Porque se van a me parece que se va al Chelsea, ¿no? Putear se va al Chelsea, ¿no? A Inglaterra, ¿no? Sí, se van y Salma también se va a Inglaterra. Sí, y Salma también, ojo, ¿eh? Bueno, el fútbol inglés está apostando mucho con toda la fuerza que tiene el fútbol inglés, evidentemente. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que el fútbol inglés, los equipos que tienen equipos en Premier, en primera, tienen un presupuesto obligatorio del dinero que les dan. Tienen un presupuesto obligatorio para el equipo femenino, claro. Entonces, claro, se puede gastar mucha pasta porque es que además este presupuesto no lo pueden tocar para nada. O sea, tienen que gastárselo exclusivamente en fútbol femenino. Bueno, pues el presupuesto finalista. El fútbol femenino está muy en auge y no me extraña. Fijaros que hubo un partido, me parece que lo comenté aquí, Inglaterra-Estados Unidos, amistoso, en Wembley, lo llenaron. 0-0 quedó el partido, pero lo llenaron. Pues un tema interesante a seguir. Chema Buceta, mañana no te olvidaremos, te queremos. Y yo también, muchas gracias. Hasta mañana, un abrazo. Del sábado. Un placer, adiós. Adiós. Bueno, un último tema de la mini tertulia de fútbol, profesor López Nombela. Un apunte. Nuevos equipos de segunda división. Subieron directamente el Tenerife, que hizo un campañón, subió 3 o 4 partidos antes de que terminara la liga, el Eldense, que ha subido también directamente, y luego en el playoff, Sabadell y Celta Promesas. A mí, personalmente, Pedro, me ha llamado la atención el Celta Promesas porque supone un éxito más, el único equipo de primera división que va a tener un equipo en segunda división la temporada que viene, ¿eh? No, bueno, y la Real. Y la Real también, cierto es. Sí, bueno, es que el Celta lleva trabajando muy bien durante todos estos años. De hecho, os recuerdo que Giraldez, el entrenador del primer equipo, es el que viene generando toda esta camada desde hace 2 o 3 años. Uh-huh. Entonces, bueno, pues al final, cuando un club trabaja bien, está trabajando muy bien la cantera. De hecho, fijaros todos los canteranos que hay en el primer equipo del Celta que vienen con Giraldez. Uh-huh. Ya. Y los que ahí quedaban, pues han trabajado muy bien y para mí además es meritorio. De hecho, el Celta no ha ascendido como primero porque les ha tocado el Tenerife en el grupo. Si no, para mí hubieran ascendido como primero seguro. Y en la última eliminatoria eliminó ni más ni menos que a la Ponferradina, que había eliminado al Atlético de Madrid B. Sí, pero bueno, la Ponferradina era un equipo, como yo digo, muy intenso, muy tal, pero no tenía nivel. De hecho, pero un equipo, me refiero, potente económicamente. Sí, potente económicamente, pero de hecho ha venido desde abajo, que tiene un mérito brutal, porque ha venido desde abajo y se ha metido en la última jornada
en playoff, pero estaba casi en descenso, pero un equipo que le faltaban cosas. Oye, ¿y el Sabadell, que hizo una remontada tremenda frente al Zamora? Pues sí, el Sabadell, para mí, dos remontadas. El mérito de la temporada, porque el Sabadell, si recordáis, desde el principio de temporada, junto con el Atlético madrileño, fue el que le dio el paso al Atlético madrileño en las primeras jornadas del campeonato y se mantuvo ahí un montón de jornadas. Tuvo un bache, en febrero, marzo tuvo un bache, y el Eldense y el Atleti se le pusieron ahí, pero bueno, luego terminó segundo por delante del madrileño y yo creo que es merecido, tenía muy buena plantilla. Sí, o sea, y de primera ref, darte 2 apuntes, Fernando. Lo primero es que yo condeno un poco también lo que se vivió en el ascenso del Sabadell, esa disputa, esa rifa, esa trifulca que hubo con los aficionados del Zamora, pero bueno, eso ya está zanjado. Y comentarte que el Europa, equipo que ha competido en estos playoffs de ascenso por ascender a segunda división, se encuentra con problemas económicos, tales como para permitirse mantenerse en la categoría. Todo parece indicar que van a poder jugar, pero están en serios problemas económicos por mantener categoría. Tienen jugadores... Perdón, Xavi, es porque los clubes quieren, porque ahora yo, y esto sí que te lo digo porque esto lo llevo yo, es mi trabajo, y tienen que presentar avales, tienen una cantidad específica, además los jugadores tienen una cantidad específica por la ficha, o sea, un sueldo mínimo, tal. Entonces, si tú te pasas, es porque tú quieres. Y tienen controles económicos, les estamos metiendo controles económicos muy altos. Entonces, si tú te estás pasando, o nos estás mintiendo en los controles económicos que te hacemos, o te estás gastando más dinero de donde no lo tienes, o sea, porque tú sabes lo que tienes y lo que sí. Y luego no sube y te arruinas. Claro. Que es lo que, como bien dice Pedro, igual han hecho con el playoff de ascenso, igual una planificación con un posible ascenso a segunda que luego no se da. Ese es el riesgo que tienes. Está clarísimo, sí. Bueno, que lo dejamos aquí. Una primicia ya la comentaremos la semana que viene. Parece que el Granada lo van a vender a un equipo inversor norteamericano con raíces y vínculos. Te me han dado un enlace con vínculos en Portugal. Un gestor de 2 equipos de Portugal, el AVE no sé qué. Creo que puede ser el que gestione el Granada en un futuro. Lo comentaremos. Ahí queda la noticia. Venga. Pedro, hasta mañana, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, cambio del fútbol, pero sigo con Gerardo Cebrián, porque tenemos ahora el atletismo y hay que hablar del meeting de Ordizia. Sí, bueno, es el Memorial José Antonio Peña, es la 10ª edición. Si las inscripciones que nos anuncian los organizadores son ciertas, hoy podemos ver una competición de altísimo nivel y no, yo no pongo en duda lo que dicen los organizadores, que me parece en este caso de Ordizia impecables, sino por la volatilidad con la que algunos atletas y sus representantes se apuntan a varias reuniones y luego a última hora suelen dejar a los organizadores colgados. Quiero decir con esto que si se confirman las inscripciones, posiblemente esta de Ordizia puede ser la mejor reunión celebrada en España en lo que va de temporada estival. Dicho esto, dentro del alto nivel de la prueba, yo me quedo con 3 pruebas que son dignas de finales del Campeonato de España. Hay una longitud mixta de hombres y mujeres con Lester Lescay, Jaime Guerra y Héctor Santos. Solamente faltaría a nivel élite Eusebio Cáceres, que por cierto salta hoy en Nancy, en Francia, y en mujeres Fátima Diame, Tessie Bosele e Irate Michelena. Imposible mejorar esta alineación, vamos a utilizar un término futbolístico ahora que estamos con el Mundial. Y luego hay un 400 de hombres realmente espectacular, porque sería pues la final del Campeonato de España prácticamente. Óscar Usillos, Iñaki Cañal, Julio Arenas, Márquez Fernández, Manolo Guijarro, me dejo alguno, ¿no? Y el 800 de mujeres. El 800 de mujeres compiten las 4 atletas que ahora mismo cortan el bacalao en España.
que son Rocío Arroyo, Lori Barzábal, Marta Millans y Daniela García. Lo han hecho muy bien en Ordicia y hay que reconocerles el trabajo. Apuntar, Fernando, lo que te he comentado de Eusebio, que compite hoy en Nancy, en una prueba francesa. Que envidia me da el calendario francés, que tienen pruebas todos los fines de semana espectaculares, donde también está Nacho Fontes, tu paisano, sí. Está Adrián Ben en la prueba de 1500, está Paula Sevilla en 400, y luego decir que hoy a las 10 de la noche es la séptima cita de la Diamond League en Eugene, pero bueno, no vamos a hablar de ella porque no hay españoles. Muy bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene seguiremos hablando si hay actualidad del atletismo. Pero no te vayas todavía, Gerardo, te mantengo 3 o 4 minutillos, sí, porque tenemos ahora a un personaje al que le vamos a preguntar algo relacionado con ciertos aspectos de España y el Mundial. El doctor don José Ramón Pallás. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos, Fernando? Muy bien. Y compañía. La presencia de José Ramón hoy sábado es para hablar uno de los temas del espacio que vamos a tener, a abordar cada 15 días en Al Límite, de colaboración entre Al Límite de España se mueve y la Organización Médica Colegial. Pero hay un tema que no nos resistimos a no preguntarte, porque hemos intentado que estuviesen mañana domingo, no era posible, en la tertulia donde hablaremos de España, pero sí queremos al menos preguntarte tu punto de vista sobre lo que puede pasar a partir de ahora, que las eliminatorias son cada 4 días, porque el otro día hubo una queja formal de Ecuador que perdió, quedó eliminada ante México por 2-0, sí. Porque el trayecto hasta Ciudad de México de 3 horas y media había supuesto 9 horas. ¿Por qué? Porque había habido un retraso en el aeropuerto, el tiempo que tardas en ir al aeropuerto, el tiempo cuando llegas de recoger el equipaje, hasta que te llevan luego al hotel de alojamiento, total, 9 horas. Y los ecuatorianos no dicen que hayan perdido por ese partido, pero que indiscutiblemente les perjudicó. La pregunta es, José Ramón, a partir de ahora que las eliminatorias van a ser cada 4 días, de hecho España jugó el jueves y vuelve a jugar el lunes a las 9 de la noche frente a Portugal, ¿puede influir mucho en el rendimiento de los equipos y en concreto qué influencia puede tener en España teniendo en cuenta que hay varios jugadores tocados? Mira, cualquier cambio de este tipo de horarios impactan de forma drástica, Fernando, porque en el deporte de alta competición el rendimiento se mide en nada, en milímetros, y la logística ya hoy en día, la logística de viajes es un factor más de súper controlado por los servicios médicos de los equipos. Un retraso imprevisto como fue este, que alarga un traslado hasta 9 horas, pues mira, rompe por completo todos los esquemas de nutrición que tenía preparados el nutricionista, todas las pautas de hidratación y sobre todo los ritmos circadianos y el descanso de los futbolistas. Fisiológicamente pasar tantas horas también sentado en posiciones estáticas, pues empeora el retorno venoso, acumula fatiga neuromuscular y también se elevan los niveles de estrés, los niveles de cortisol, que eso también va en contra del rendimiento físico. O sea que cuando han protestado algún seleccionador por esto no es una pataleta. Hay que defender la salud de los jugadores. Y esto es un desgaste metabólico antes de un partido de máxima intensidad. Y eso multiplica el riesgo de sufrir lesiones como esguinces o roturas de fibras. Por las informaciones que tienes de los jugadores que están lesionados de España, ¿eres optimista sobre la recuperación de Nico y de Jeremy Pino, por ejemplo? Sí. Bueno, mira, sin entrar en la valoración de cada uno, Lamin ya ha jugado, Iñaki Williams al final fue una contusión del aductor más que una lesión muscular del aductor propia. Y al principio es que clínicamente son muy similares, pero por suerte ha quedado todo más en una contusión, lo que llamamos un susto, que en otra cosa. Queda pendiente Víctor Muñoz y el caso de
de Jeremy Pino, pues es una luxación acromioclavicular, que esa es bastante complicada para el corto plazo. Pero yo lo que quería destacar, Fernando, sobre todo es el éxito rotundo que están teniendo los servicios médicos, porque es todo medicina basada en la gestión del control de cargas, que para la recuperación de los tiempos óptimos no es ninguna casualidad, es un trabajo multidisciplinar de los servicios médicos, donde están los médicos, los fisioterapeutas y los redactadores, porque hoy en día ya se combinan las ecografías de alta resolución, las terapias biológicas, la monitorización por GPS, y todo eso hace respetar los procesos biológicos, pero sin perder la condición cardiovascular. Y aquí tengo que decir que la figura del doctor Claudio Vázquez, que es el coordinador, que por cierto es un reputado defensor del denominado entrenamiento invisible, el de descanso, nutrición, gestión del estrés. Y ahí esa figura está siendo muy importante para la recuperación de los jugadores. Pues felicidades para los médicos, el equipo médico en general de España. Vamos mal de tiempo, pero Gerardo, creo que querías intervenir. No, estaba escuchando atentamente al doctor que... Vale. Sí, vamos, que no se me olvide, perdonad, que no se me olvide Óscar Luis Celada, el médico de campo, que también es fundamental. ¿Son médicos, algunos de ellos son médicos también del deporte? Sí, bueno, Óscar es médico del Atlético de Madrid, médico del deporte del Atlético de Madrid, sí. Y Claudio, por supuesto. Pues dicho queda, y mañana hablaremos del España-Portugal. Gerardo, un abrazo, Gerardo, hasta mañana. Adiós. Bueno, pues José Ramón Payá, vamos a hablar ahora del tema que tienes preparado, relacionado con la muerte súbita, el deporte seguro, ciencia contra la muerte súbita. Es un tema que preocupa mucho a la Organización Médica Colegial, ya que advertís que el deporte aficionado al aire libre esconde riesgos graves como el infarto o la muerte súbita, sobre todo ahora que cada vez hay mayor número de personas mayores de 50 años en España practicando deporte. ¿Hasta qué punto estamos ante un problema real en el deporte de ocio? Sí, bueno, todo es... ¿Por qué quería hablar yo de este tema? Porque acabamos de sacar en la OMC un documento de trabajo que habla sobre los riesgos del deporte sin control médico, precisamente. Y es que, aunque genera una alarma social importante, la incidencia, tengo que decir, en este sentido que es baja, afecta más a varones y en el ámbito recreativo, pero que hay que realizarlo de forma adecuada, porque sin adaptación, por problemas de edad o de estado de salud, puede provocar descompensaciones, sobre todo en enfermos crónicos, y puede haber accidentes cardiovasculares. Y el riesgo de muerte súbita aumenta en los deportes, sobre todo en deportistas aficionados, donde ahí hay respuestas nerviosas, liberación de catecolaminas, que dispara la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Y por eso, desde el grupo de trabajo, insistimos que el deporte de ocio también debe estar controlado y asociado al control médico, ¿vale? Para evitar este desenlace, ustedes, los médicos, proponen de forma inexcusable un reconocimiento médico antes de comenzar a practicar deporte. Científicamente, ¿por qué es tan crítico este examen previo y qué debe de incluir como mínimo? Sí, Fernando, la evidencia científica y otros organismos como la Sociedad Europea de Cardiología, el COI, son categóricos. La evaluación antes de una participación deportiva es la medida más eficaz para prevenir eventos cardiovasculares. Que el examen clínico nos ayuda a diagnosticar patologías ocultas, determinar cualquier contraindicación médica y valorar la capacidad cardiovascular y pulmonar del individuo. Que el reconocimiento médico debe ser riguroso y debe ser obligatorio la investigación de antecedentes familiares y personales, anamnesis, exploración. No es un mero trámite administrativo, tenemos que recordar que es la herramienta que nos permite evaluar a los médicos la seguridad del entrenamiento y poder desarrollar así una prescripción de ejercicio efectiva y adaptada a cada edad. Teniendo en cuenta, José Ramón, que todos los deportistas no tienen el mismo perfil, en el documento de la Organización Médica Colegial estratifican a la población en 4 grupos de riesgo. ¿Quiénes necesitan obligatoriamente una prueba de esfuerzo ampliada? Sí, lo hemos dividido en cuanto a experiencias previas con el deporte y edad. Mientras que en jóvenes sanos, menores de 35 años,
el reconocimiento puede ser recomendable, pero no lo vemos obligatorio. En el escenario cambia drásticamente cuando cruzamos ciertas líneas rojas. Por ejemplo, prueba de esfuerzo debe ser necesaria en mayores de 35 años. En personas sedentarias que hace muchos años que no hacían actividad deportiva y vuelven a hacerlo, sobre todo a partir de los 45 años. O cualquiera persona que presente 2 o más factores de riesgo cardiovascular o cualquier síntoma de enfermedad metabólica o cardiopulmonar. Todo es, en estos casos, sobre todo, y los que tienen cardiopatía coronaria, hay que hacer una valoración cardiológica ampliada, ¿vale? Y la Federación Internacional de Medicina del Deporte exige para estos grupos una valoración detallada con electrocardiograma de 12 derivaciones, prueba de esfuerzo y una analítica. Una vez que el médico da el visto bueno, entramos en el entrenamiento. ¿Qué pautas biológicas se defiende desde la OMC para que la rutina semanal sea verdaderamente saludable y eficaz? Sí, pues mira, el entrenamiento tiene que ser regular, constante y planificado, y tiene que ser progresivo para que el organismo se adapte. Que lo que rechazamos es la práctica deportiva esporádica de un solo día a la semana, por ejemplo, porque hay un estrés orgánico que supone, y lo fisiológico que recordamos es una rutina de al menos 4 días a la semana. Para aquellos que inician, pues sesiones de intensidad baja a moderada, entre 20 y 30 minutos, para progresar hacia los 60 minutos y poder involucrar así a más grupos musculares. Y luego cada sesión hay que respetar una estructura básica, que es un calentamiento inicial, y luego la fase principal de ejercicio y una fase final de vuelta a la calma. Porque parar de repente es peligroso, especialmente en deportistas mayores. Hay que realizar al acabar un trote ligero o una caminata al final, porque mejora el retorno venoso y ayuda a readaptar al corazón. Y para terminar, ¿cuáles son las señales de alarma médica que deben hacernos parar de inmediato y acudir a urgencias? Sí, pues mira, el cuerpo nos envía señales críticas y no debemos confundirlo con el mantra de que hay que soportar el dolor, que hay que parar inmediatamente. Y la consulta debe ser urgente ante la aparición de síntomas como el síncope, mareos, dolor torácico, palpitaciones o disnea, dificultad para respirar. Y también detenernos ante síntomas que sugieran una gravedad sistémica inminente, como que te notas como una opresión en el pecho, visión borrosa, una fatiga excesiva desproporcionada, aumento de la temperatura corporal de manera incontrolada, y un cuadro gastrointestinal agudo. Ante estas alertas, la única conducta médica correcta es cesar la actividad física, someterse a un reconocimiento médico deportivo exhaustivo, sobre todo en el deporte de aficionado, que debe de practicarse con sensatez y con cordura, y debe primar siempre esto sobre cualquier tipo de rendimiento. Pues amigos y amigas oyentes, tomen buena nota de lo que ha contado, muy interesante, el doctor José Ramón Pallás. José Ramón, seguimos en contacto, que vaya bien todo y también el Mundial. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta la próxima, Fernando. Bueno, tenemos ahora comunicación telefónica con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España, Milagros Díaz. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos. Ha terminado ya el primer semestre del año y ya podremos hacer un pequeño balance de lo que han hecho los gestores españoles. Pues yo creo que los gestores españoles han hecho lo que se espera de ellos, que es gestionar y participar en un montón de lugares de aprendizaje, de formación, de congresos. Han celebrado congresos la Asociación Catalana, la Asociación Aragonesa, la Gallega, y ahora el próximo trimestre se nos presenta también espectacular. Como FACDE también hemos estado presentes en el Sport Summit, hemos organizado una mesa acerca de la prescripción de ejercicio físico en colaboración con la Comunidad de Madrid, con la FNIT, con el Gobierno canario, que por cierto agradezco mucho a la gente que estuvo porque llenaron el espacio del que disponíamos. En fin, muy positivo, y ahora pues de cara al segundo a lo que semestre, sí. Bueno, ahora nos queda fantástico el congreso que está preparando GEPAC en Valencia, en el espacio Rocha Arena. 1 y 2 de octubre.
muy bien, estás al día como tiene que ser. El 1 y 2 de octubre, en el que van a participar, bueno, pues figuras realmente muy importantes del ámbito deportivo: Alejandro Blanco, Javier Tebas, Chus Bueno, David Ferrer, Víctor Sender. Nos queda gente porque todavía va a participar mucha más gente, pero bueno, ya de momento tiene una pintaza. Ya con estos ya es un supercongreso de gestión del deporte sin lugar a dudas. Exacto, ya tiene una pintaza y en noviembre, el 12 y 13 en Canarias, FACDE prepara su congreso en colaboración con el gobierno canario y con ACAGED, la Asociación de Gestores Canarios, y con la colaboración de todas nuestras asociaciones comunitarias. Y ese congreso se prevé también como el superfiestón de la gestión deportiva en España. Pues informaremos de ello sin duda alguna. Este está tejiéndose y claro que informaremos también. Y la entidad regional de la Comunidad de Madrid, Círculo de Gestores Deportivos, tampoco para, ¿no? No, claro que no, porque por suerte pues hay gente muy activa y gente muy profesional. Hace muy poquito hemos estado en Las Rozas haciendo una visita técnica de las que ya son clásicas en el Círculo de Gestores, en el centro Spunny Climbing en Las Rozas, que tengo que decir que nos ha dejado la verdad que muy impactados, y es espectacular la instalación que tienen y también es espectacular cómo la gestionan. Además, también nos queda pendiente en el último trimestre una jornada que haremos en colaboración con la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de Deportes, y también nos queda pendiente nuestra participación en gestión deportiva municipal dentro del plan de formación de la comunidad. Y luego, por supuesto, terminaremos el año, como tú ya sabes, con nuestra famosísima cena. Claro, donde allí están siempre las cámaras de Madrid y se mueve, y de deporte para todos. Pues yo lo que digo es que me llegan notas de prensa de muchos eventos deportivos y en la fotografía siempre está en alguna, aunque no sea un evento directo del FACDE o del Círculo, Milagros Díaz. Eso significa que desde luego trabajar se trabaja. Gracias. Se trabaja, y también pues que hay mucha gente que tiene la cortesía y la deferencia de contar con la presencia de FACDE y con la mía en lo personal también, que hace poco es verdad que hemos estado en el CSD como invitados de FNIT y de la Fundación España Activa, y también fue una jornada realmente interesante en la que se puso muchos temas encima de la mesa y a la que yo agradezco mucho que nos hayan invitado. Pues ya toca descansar este verano, así que a descansar un poquito y volvemos por lo menos un poquito. En septiembre. Sí, un abrazo y buen verano, Milagros Díaz. Muchas gracias. Feliz verano a todos los que nos están oyendo y a vosotros particularmente. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues de una buena gestora, la presidenta de FACDE, pues tenemos ahora también a otra persona, a otra mujer que es también destaca dentro del ámbito deportivo. Belén Lara, jefa del área de promoción y cooperación del Consejo Superior de Deportes. Belén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Un gusto saludarte. Pues igualmente, queremos hablar contigo del segundo Foro Iberoamericano de Deporte, Inclusión y Sostenibilidad, que se desarrolló durante el Sport Summit Madrid en el recinto ferial de Madrid. ¿Qué consistió? Bueno, sabes, Fernando, que este Foro Iberoamericano de Deporte y Sostenibilidad, que como sabes era la segunda edición, y se enmarca, como bien has señalado, dentro de todo el programa de una de las ferias y los encuentros más importantes de la industria del deporte, que es el Madrid Sport Summit. Entonces, a través de un programa de cooperación con el Consejo Iberoamericano del Deporte, que como sabes lo componen 22 gobiernos de la región latinoamericana, entendimos que era un foro muy adecuado para propiciar un espacio de encuentro, para el intercambio de experiencias
buenas prácticas y estrategias en relación a cuál es el papel del deporte como motor de desarrollo sostenible e inclusión, teniendo en cuenta que esa es una de las áreas de trabajo prioritarias para el Consejo Iberoamericano del Deporte, donde yo ejerzo la Secretaría Ejecutiva y que, por lo tanto, impulso con estas alianzas, en este caso, con el Madrid Sports Summit. Se abordaron muchos temas interesantes y, por tanto, imagino que las conclusiones también lo fueron, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, como te comentaba, fíjate, en este foro tuvimos representación de más de 7 países de este Consejo Iberoamericano del Deporte. Y sí, efectivamente, una de las conclusiones principales era la necesidad de reforzar estas áreas de cooperación entre los países iberoamericanos y también impulsar políticas deportivas en línea con los criterios de sostenibilidad e inclusibilidad y también con prácticas innovadoras, que era uno de los puntos claves y fuertes de este FIDIS, de este Foro Iberoamericano del Deporte Sostenible. Por tanto, se puede decir que se le dio mucha importancia al hecho de seguir potenciando la inclusión a través del deporte, ¿no? Bueno, sí, como sabes, esto para nosotros en el Consejo Iberoamericano del Deporte es una de las áreas prioritarias y por ello también trabajamos en alianza estratégica con muchas organizaciones del ecosistema del deporte internacional, entre ellas UNESCO, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, la Agencia Alemana, también trabajamos con CAF, el Banco de Fomento de América Latina y, por supuesto, con Madrid Sports Summit. Creemos que esta es una línea de trabajo prioritaria, estratégica, y la verdad es que los resultados no pudieron ser más satisfactorios para todos los participantes. Pues felicidades por la organización con éxito de este segundo Foro Iberoamericano del Deporte y que sirva de ejemplo para que intensifiquemos más en España la colaboración en Iberoamérica, ¿no? Pues sí, Fernando, tú sabes que para nosotros para el Consejo Superior de Deportes, para el Gobierno de España también, toda la región iberoamericana es prioritaria y de hecho por eso desarrollamos un programa de formación y de capacitación y de fortalecimiento institucional a través de la convocatoria Interconecta con la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana. Es verdad que es un entorno para nosotros prioritario. De hecho, como bien sabes, este Consejo Iberoamericano, que ya cumple 32 años, fue creado hace ya 32 años por iniciativa del entonces secretario de Estado Javier Gómez Navarro. Entonces nos podemos congratular todos de haber llegado a 32 años. Fíjate que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que este año se celebra en España en el mes de noviembre, cumple 30. Con lo cual yo creo que es un éxito tener este foro de convivencia, de solidaridad, de intercambio en torno al deporte iberoamericano. Sin duda que sí. Pues Belén Lara, lo dicho, felicidades y seguiremos en contacto. Buen verano, un abrazo. Y muchas gracias, Fernando, por estar siempre allí, a ti y a todo tu equipo. Feliz verano, un abrazo. Bueno, y Fernando Soria Hernández no está todavía de vacaciones. España se mueve, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues hoy vamos a hablar del programa Deporte para Todos que emitimos en Teledeporte con el Comité Paralímpico Español y simplemente vamos a recordar a los oyentes que todavía quedan 2 emisiones. La próxima será el viernes 10 de julio y la última el viernes 24 de julio. Y ya volveremos en septiembre, tras las vacaciones. Así que nada, animamos a los oyentes a que sigan contando con el programa, sigan visualizándolo y sigan haciendo deporte. Fernando, gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días. Muy buenos días. Hoy hablamos del trabajo de fallo muscular. No es una patología, sino una forma de entrenamiento que consiste en llegar al máximo de la capacidad muscular, de manera que en una serie de un ejercicio determinado resulte imposible realizar una repetición más. Se considera una opción de entrenamiento cuando sentimos que la evolución se ha estancado. Sin embargo, siempre es recomendable hacerlo de una forma o de la mano de un profesional que nos asesore para evitar lesiones. Siempre debe realizarse con un compañero, ya que tras ejecutar el ejercicio precisamos ayuda para retirar las mancuernas, la barra o el elemento de carga que estemos utilizando. Para realizarlo es importantísimo un buen calentamiento y llevar descansado al entrenamiento,
así como dejar pasar días antes de volver a practicarlo. Siempre que lo realicemos de forma esporádica, favorecemos el buen desarrollo muscular. Generalmente es un entrenamiento para deportistas de un cierto nivel, con un buen conocimiento de sí mismo para llevarnos al extremo. Los beneficios que proporciona son aumento de los niveles de fuerza, prepara el músculo para grandes esfuerzos, favorece el desarrollo muscular y sirve como una estimulación para la reactivación del ejercicio. También tiene contraindicaciones, se considera un ejercicio agresivo, puede favorecer la aparición de lesiones y no es adecuado para principiantes. Puede predominar también el metabolismo catabólico. Y como siempre os digo desde aquí, practiquemos siempre un buen ejercicio para no lesionarnos y hacer un deporte sano y eficaz. Esto es todo por hoy, muy buenos días. Gracias a la doctora Jara Marcos, a Víctor Parmeiro. Mañana no olviden tertulia límite de 7 a 8 de la mañana con el Mundial aquí en Radio Marca.